libreto de Miguel Echegaray, el maestro caballero dedicó a Zaragoza, a su ambiente, a su jota, a sus fiestas y a nuestra Virgen del Pilar los mejores frutos de su maravillosa inspiración. Caballero exaltó con su música el carácter aragonés. Esta gran obra, aplaudida por todos los públicos de España, se estrenó en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, el 29 de noviembre de 1898, y en Zaragoza, en el desaparecido Teatro de Pignatelli. En Zaragoza se le quiso y se les honró junto a Miguel Echegaray con una avenida entre el Pilar y el Ebro, la tienen ustedes a su derecha, hoy en obras, esperando esa esperada y maravillosa Exposición Universal 2008 que tanto queremos y deseamos. Nadie como ellos dos definieron mejor en una sola copla a las gentes de Aragón, a nosotros mismos. Dice así lo que nos escribieron: grandes para los reveses, luchando tercos y rudos, somos los aragoneses, gigantes y cabezudos.